sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario recoge una diatriba entre Jesús y los fariseos. Estos le acusan que no hubiera impedido que sus discípulos se adentrasen un sábado en un sembrado y hubiesen arrancado las espigas para comérselas, ¿no? Entonces Jesús, en esa diatriba, dando una respuesta, formula una frase que ya existía, cita de hecho el Antiguo Testamento en su respuesta: misericordia quiero y no sacrificios. No parece que la expresión de Jesús haya que entenderla en el sentido de que Jesús no quiere sacrificios, sino que no quiere, rechaza los sacrificios que no están ligados a la misericordia. Todo sacrificio que no se traduzca en un corazón más misericordioso y más humilde es un sacrificio que Jesús rechaza. Es un falso sacrificio. Todo sacrificio que hagamos tiene que estar unido a la misericordia. Sacrificio con el sentido religioso, sacrificio con un sentido espiritual. La pregunta del Evangelio es, por lo tanto, ¿cómo tenemos que realizar nuestros sacrificios, nuestras obras de misericordia? ¿O cómo tenemos que rezar adecuadamente? Bueno, la Iglesia nos enseña que hay una tríada inseparable y es muy importante entender que es inseparable. Esa tríada constituida de 3 elementos que son la oración, el ayuno y la limosna. Y esta tríada debe de ser vivida conjuntamente para que no se pierda el sentido de cada uno de esos 3 elementos. Por ejemplo, una oración sin ayuno correría el riesgo de ser una oración superficial, porque esa oración no implicaría al hombre entero. No orar con su cuerpo, porque sabemos que el hombre es cuerpo y alma, 2 dimensiones inseparables. Y por lo tanto, una oración sin ayuno implica simplemente la parte invisible espiritual de nuestro ser y no implicaría la dimensión corporal, física. Por lo tanto, en nuestra tríada tenemos que unir la oración con el ayuno. Un ayuno sin oración tendría el riesgo de ser una búsqueda de autosuperación
soberbia, ayuno sin oración. Tu ayuno tiene que estar acompañado con la oración. Una oración sin limosna tiene el riesgo de ser falsa. Una oración que no mueve el corazón, una oración que no se traduzca en misericordia para los que sufren, es una oración falsa. Por lo tanto, unimos la oración con la limosna. Una limosna sin oración tiene el riesgo de ser filantropía, ¿no? Una filantropía vanidosa, que me vean cómo estoy dando limosna, que vean el bien que estoy haciendo, ¿no? Pero vayamos más allá todavía, ¿no? Un ayuno sin limosna correría el riesgo de ser una técnica de ahorro, ¿no? Ayunar y no compartir con los demás, ¿no? Cuando estás ayunando, te estás privando de algo que tiene un precio, de algo que cuesta. Y por lo tanto tu ayuno no se tiene que convertir en una técnica de ahorro. Como me quito este plato de comida, pues me lo guardo en la nevera. Lo comeré después de mi ayuno. Como he dejado de fumar unos días, pues el dinero que estaba gastando me lo ahorro. Y mi cuenta bancaria pues va subiendo. Eso es filantropía, ¿no? Eso es una técnica de ahorro. Y tenemos que unir nuestro ayuno con la limosna. Es decir, lo que no estamos gastando en nuestros momentos de ayuno, lo tenemos que dar, compartir con los demás, ¿no? Y una limosna sin ayuno, pues no deja de ser una manera de no queremos desprendernos de lo que estamos haciendo. Es una limosna sin ayuno. Si das limosna, tendrás que ayunar para dar sentido a la limosna que estás dando, ¿no? Por eso, entendamos esta triada que es un poco complicada, ¿verdad? Entendémosla, ¿no? Oración, ayuno y limosna. Los tres elementos están íntimamente unidos. Como no se puede hablar de un triángulo sin tres ángulos, pues así no puede haber una verdadera relación con Dios que no tenga estas tres dimensiones. La dimensión de la oración, de nuestra sumisión al Dios humilde. La dimensión del ayuno, es decir, del sacrificio, del olvido de nuestra propia comodidad. Y la dimensión de la limosna, es decir, de la misericordia, de la que todo lo que hagamos se traduzca en amor misericordioso hacia el prójimo. Por lo tanto, oración, ayuno y limosna, los tres elementos se tienen que vivir conjuntamente, no aislar uno de los tres. Así damos sentido a nuestros sacrificios, así damos sentido a nuestras acciones de misericordia, a las obras que hacemos. Damos un sentido religioso, damos un sentido espiritual a nuestras acciones. Pues que Dios nos conceda entender la expresión de Jesús en el Evangelio de hoy. Misericordia quiero y no sacrificios. Que nuestros sacrificios tengan un sentido espiritual, elevar nuestras vidas. Que nuestros sacrificios tengan un sentido religioso, porque tantos que no creen en Dios, pero que también hacen sacrificios, muchos, y tal vez los que más dan, no, son gente que no tiene fe. Y aquella persona que da su don, que está ayudando a los pobres, esa persona tiene un sentido meramente humano en su corazón. Tú tendrás que tener
un sentido espiritual, un sentido religioso, como respuesta al amor de Dios por el Señor, como respuesta al amor primero por ti, Señor. Por ti daré limosna, por ti ayunaré y por ti rezaré. Una tríada que nos ayuda a poder mantener intimidad con nuestro Dios. Oración, ayuno y limosna. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Paz.